Revelado. El sorprendente secreto que mi hija ocultó en el banco cambió nuestras vidas para siempre. El pueblo de San Jacinto era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Las tradiciones corrían como ríos y el estigma de los humildes se sentía en cada mirada. Elena, con sus 38 años, era una madre soltera que dirigía su pequeña tienda de abarrotes. Con manos cansadas pero firmes, atendía a sus clientes, muchos de ellos vecinos que alguna vez fueron compañeros de escuela. Todos la conocían por su sonrisa generosa, pero también por las murmuraciones que a menudo surgían al pasar. Ser madre soltera en un pueblo como ese era un estigma difícil de sacudir. Elena ardía de orgullo por su hija Sofía, una adolescente brillante que soñaba con ser médico. Cada tarde, Elena la veía estudiar concentrada, en su mesa vestida de madera con libros desgastados por el tiempo y una lámpara parpadeante que iluminaba su cara en momentos de profunda reflexión. Sin embargo, la inquietud acechaba el corazón de Elena. La situación económica era cada vez más tensa. Su proveedor de mercancías le había advertido que la deuda debía saldarse pronto o la tienda cerraría. Elena se sentía atrapada, con las sombras del desempleo acechando, y el miedo a perder su sustento la mantenía despierta por las noches. Una tarde, mientras Sofía revisaba documentos familiares, encontró un extracto de una cuenta bancaria que no recordaba haber visto. Intrigada, la mostró a su madre. Era un documento que cambiaría todo. Elena, con el corazón en un puño, tuvo que confesar, años atrás, había abierto una cuenta secreta. Cada centavo que le daba a los clientes como cambio lo guardaba. Aunque la cifra era pequeña, había sido su refugio en tiempos difíciles, un secreto que llevaba con pesadez. Sofía se quedó helada, contemplando la posibilidad de usar ese dinero para su educación, pero la culpa la consumía. Aún así, la emoción no se detuvo allí. Elena llegó a casa un día y vio a Sofía mirando el extracto con lágrimas en los ojos, como si entendiera que la lucha de su madre era más grande de lo que había imaginado. Sin querer romper el momento, el silencio entre ellas se hizo pesado. El aire estaba cargado de sentimientos encontrados: amor, sacrificio e incertidumbre. Finalmente, Sofía decidió romper el hielo. «Mamá, ¿esto es nuestro futuro?». En lugar de sentir traición, Elena lo entendió como un llamado a la honestidad. En su conversación, las paredes en las que se alzaban sus temores y secretos comenzaron a desmoronarse. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Aquel intercambio de emociones las llevó a abrirse de una manera que nunca habían experimentado. Decidieron que su secreto dejaría de serlo, que su lucha no sería en silencio. Así que en una reunión comunitaria, se presentaron, compartieron su historia y como, a pesar del estigma, habían decidido abrazar el amor y el apoyo mutuo. Un gesto inesperado de aquellos vecinos que antes las juzgaban, encendió una chispa de solidaridad. Las miradas de desprecio se transformaron en sonrisas de admiración. Al final, Sofía y Elena encontraron que el verdadero valor no estaba en su origen, sino en el amor que compartían y en cómo la comunidad podría unirse para sobrepasar su historia. Pero, ¿qué es lo que realmente define el éxito? La respuesta quedó vibrando en el aire, dejando entrever un futuro incierto, pero lleno de esperanza. ¿Lograrán superar el estigma social que las acompaña? La historia apenas comienza. El aroma dulce de las empanadas recién horneadas se esparcía por todo el pueblo. La feria de San Jacinto era una tradición que cada primer sábado de mes atestaba las calles de risas, música y un sinfín de colores vibrantes. Sofía y Elena decidieron aprovechar la ocasión para fortalecer sus lazos con la comunidad, después de lo que había sucedido. Caminaban entre las mesas llenas de productos locales, cada una adornada con el esfuerzo de los artesanos del pueblo. Pero había una percepción renovada en el aire. Mientras caminaban, la gente las saludaba con más calidez que antes. «Mamá, ¿crees que habrán olvidado lo que pasó?», preguntó Sofía, con una mezcla de esperanza y temor en su voz. «Espero que sí, cariño. Pero lo importante es que ahora sabemos que somos parte de algo más grande». Elena sonrió, aunque sus dudas seguían latentes. Las inseguridades no desaparecieron de la noche a la mañana. Al llegar a un pequeño puesto de flores,
Sofía se detuvo. Mira estas margaritas, parecen tan felices, dijo, mientras acariciaba los pétalos suaves. Elena notó la alegría en su voz, un rayo de luz en su mundo a veces sombrío. En ese instante, Sofía comprendió que el amor y el apoyo de su madre habían forjado más fuerte que nunca las raíces de su vida. Mientras seleccionaban algunas flores, se acercó don Héctor, un viejo amigo de Elena. Elena. Sofía. Me enteré de lo que hicieron en la reunión. Tengo que decirles que fue inspirador ver cómo enfrentaron esos miedos. La comunidad las respeta más que nunca, dijo con voz cálida. Elena sintió que las palabras de don Héctor le daban ánimo. Gracias, don Héctor. Trato de ser honesta y valiente. Si no me lanzo ahora, ¿cuándo lo haré?, respondió con un brillo poco habitual en sus ojos. Sofía, moviendo una de las margaritas como si fuera una varita mágica, preguntó, ¿y qué hay de su tienda, don Héctor? Le ha ido mejor. Bueno, he tenido que hacer algunos ajustes, respondió él con un deje de tristeza en su voz. La vida es dura, pero siempre he creído que la mejor manera de salir adelante es apoyándonos unos a otros. Las palabras resonaron en el corazón de Elena, haciendo eco de su propia lucha. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse y la música llenaba las calles, Sofía se sintió tranquila. Sentía un creciente sentido de pertenencia, como si el estigma que antes le preocupaba se desvaneciera lentamente. Pero, mientras avanzaban, un aviso en el sonido de su teléfono transformó el ambiente. Era un mensaje de un grupo de estudiantes de su escuela. ¿Por qué nos dejaste en el grupo, Sofía? ¿A qué te dedicas ahora? ¿Con quién te juntas? La incomodidad se coló en su pecho. Sentía que ese viejo estigma la acechaba una vez más. Elena lo notó de inmediato. Sofía, ¿qué pasa?, preguntó, preocupada por la expresión en el rostro de su hija. Es que no sé si esto será suficiente, mamá. La gente puede cambiar, pero no siempre lo hace la opinión que tienen de nosotras, murmuró, entre lágrimas. El corazón de Elena se rompió al escuchar las dudas de su hija, y se dio cuenta de que la lucha aún no había terminado. Sofía no solo peleaba un estigma, sino también contra sus propios miedos. A medida que se alejaban del bullicio de la feria, Sofía pensó en la pregunta que había florecido en su mente. ¿De verdad la comunidad nos apoyará, mamá? ¿O solo fue un momento pasajero? Elena, apretando la mano de su hija con fuerza, le respondió, a veces es difícil ver el camino, pero a veces, lo único que necesitamos es dar el siguiente paso. Un paso a la vez, recibiendo lo bueno y lo malo. En su corazón, deseaba con fervor que cada margarita cultivada en su vida floreciera como símbolo de su renovada esperanza. Sin embargo, en ese momento, un grito distante rompió la calma que intentaban establecer. Una sombra oscura sobre el horizonte presagiaba algo. Ambas se miraron, y en sus ojos brillaba una pregunta que resonaba más fuerte que cualquier grito. ¿Están preparadas para enfrentar lo que se venía? El eco del grito aún vibraba en el aire cuando Sofía y Elena se dieron la vuelta, sus corazones latiendo al compás del bullicio de la feria. Miraron a su alrededor, buscando la fuente del alboroto que repentinamente había oscurecido la alegría del día. Los rostros de las personas se tornaban ansiosos, y una repentina inquietud pareció deslizarse entre la multitud. ¿Qué fue eso?, preguntó Sofía, asustada, mientras entrelazaba sus dedos con los de su madre. Elena, con el instinto maternal en alerta, estrechó su mano con firmeza. Vamos a averiguarlo, respondió, sin poder evitar que una sombra de preocupación cruzara su rostro. A medida que se acercaban al centro de la plaza, la gente se agrupaba, haciendo círculos cada vez más densos. Sofía sintió como si una ola de incertidumbre la envolviera. Las emociones que había logrado afianzar durante la feria parecían desvanecerse ante la escena que se desplegaba frente a ellas. De repente, un joven apareció entre la multitud, visiblemente alterado, con el rostro pálido. Han robado el dinero de la rifa. Todo lo que habíamos recaudado para ayudar a la escuela se ha perdido, gritó, su voz temblando de frustración. El silencio se cernió inicialmente sobre la plaza. Luego, un murmullo creció lentamente hasta convertirse en un clamor de incredulidad. Elena sintió que el miedo de Sofía se transformaba en preocupación. Ese dinero era más que un simple número, era un refugio para los sueños compartidos de todos los niños del pueblo. Un puente hacia las oportunidades que tanto anhelaban. Sofía observó a su alrededor y, en medio del caos, vio a algunas de las amistades que habían comenzado a forjar. Su corazón se encogió. Mamá, ¿y si piensan que fue nosotros? ¿Que no estamos aquí por ellos? Susurró,
sintiendo como el miedo se instalaba en su pecho como una pesada losa. Debemos averiguar qué ha pasado, dijo Elena, su voz firme, aunque su corazón latía rápido. Decidió que no dejaría que las sombras del pasado ahogaran su avance. Si algo nos ha enseñado esta comunidad es que juntos somos más fuertes. Decididas, ambas se abrieron paso entre la multitud. Cuando llegaron al centro, don Héctor estaba intentando calmar a la gente, pidiéndoles que se mantuvieran unidos mientras pensaban en un plan. Nadie ha visto nada todavía, pero juntos podemos recuperar lo perdido. La clave está en mantener la calma y la fe, decía con voz resonante. Sofía se sintió inspirada por las palabras de don Héctor. En ese instante, su corazón comenzó a palpitar con fuerza. ¿Podían ser parte de la solución? El pasado no debía definirlas. Con un brillo nuevo en sus ojos, Sofía se volvió a su madre. Tal vez debemos ofrecer una recompensa, sugirió, su voz llena de resolución. Elena sonrió, admirando la valentía que comenzaba a surgir en su hija. Es una idea maravillosa, Sofía, respondió. Justo en ese momento, encabezando por la fuerza del cariño, ambas comenzaron a hablar con los demás, proponiendo organizar una nueva rifa para recuperar lo perdido. Las palabras emergieron entre risas nerviosas y gestos decididos. La comunidad pareció recuperar el aliento, y en la chispa de unidad, Sofía sintió que el estigma se iba desvaneciendo. La sombra oscura que se cernía sobre el futuro comenzó a disiparse. Mientras la gente se dispersaba para colaborar en la recaudación, un mensaje apareció en el teléfono de Sofía una vez más. El sendero de su vida parecía volverse complicado otra vez. Te vemos organizando esto, pero ¿no te gustaría volver a ser como antes? No eres parte de nosotros. Se leía. Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Esa corriente de comentarios negativos podría desmoronarla en un instante. ¿Sería capaz de enfrentar su pasado? Con determinación, apretó el teléfono y se lo mostró a su madre. Elena, al ver la angustia en sus ojos, supo que eran tiempos difíciles, pero con esa comunidad a su lado, no estaba sola. El camino a la aceptación es largo, pero hoy has dado un gran paso, cariño. Estamos juntas en esto. Al mirar el horizonte, Sofía sintió que realmente se estaba forjando un nuevo futuro, aunque los ecos del pasado aún la siguieran. Pero una pregunta se formó en su corazón. ¿Podría realmente cambiar la opinión de los demás? Sin embargo, en medio de la entrega y la colaboración, un viejo conocido que creía que estaba lejos apareció en la esquina de la plaza. La vista se detuvo en él, y Sofía sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué otros secretos podría traer consigo? ¿Está lista para lo que vendría? Sofía se quedó paralizada, el murmullo de la feria se desvaneció a su alrededor. Allí, de pie, estaba Samuel, el chico que había compartido tantos momentos felices de su infancia, ahora convertido en un rostro del pasado que creía que había dejado atrás. Sus ojos oscuros la miraban fijamente, y en su expresión había un torbellino de emociones, sorpresa, pesar, y una pizca de resentimiento. Mamá, comenzó Sofía, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. La multitud seguía moviéndose a su alrededor, ignorando el momento que estaba por desplegarse. Elena, atenta, inclinó su cuerpo hacia su hija, captando la tensión en el aire. Samuel, dijo Elena, con una calma que trataba de imitar, mientras su mente trataba de analizar la situación. ¿Qué haces aquí? Sofía, Samuel dio un paso hacia ella. He estado buscando una forma de disculparme. No debiste haberme ignorado. Todo lo que pasó, tú sabes qué. Su voz se quebró, y Sofía sintió que una mezcla de confusión y desdén se apoderaba de su corazón. Eso fue hace tiempo, Samuel, replicó Sofía, dejando escapar un suspiro que contenía más dolor del que quería admitir. He cambiado. Y no tengo tiempo para revivir el pasado, pero él persistió, caminando un paso más cerca, decidido a que no lo echara. Esa rifa, Sofía. Eso que estás haciendo, es maravilloso. Pero, ¿sabías que el dinero robado podría tener un trasfondo que no conoces? Sofía frunció el ceño, sintiendo como cada palabra de Samuel era una piedra arrojada en el estanque tranquilo de su nuevo futuro. ¿Qué quieres decir con eso? La gente a su alrededor comenzaba a prestar atención, sus ojos se volvían hacia la escena. Elena alzó la mano, buscando cortar el momento, pero Sofía estaba demasiado atrapada en la vorágine de sus recuerdos. Escúchame, dijo Samuel, y en su tono había una urgencia que Sofía no podía evitar escuchar.
Hay cosas que me he enterado sobre el dinero de la rifa. Hay culpas y secretos, y si estás dispuesta a involucrarte, podrías descubrir más de lo que esperas. Tal vez alguien de aquí sabe más de lo que muestran. Las palabras de Samuel flotaron en la atmósfera cargada de la feria. Sofía sintió que la rabia y la curiosidad competían entre sí. El rostro de la comunidad, que había empezado a parecer cálido y acogedor, ahora resonaba con ecos de sospechas. ¿Quién?, preguntó en voz baja, su corazón palpitando con fuerza. ¿Quién ha hecho esto? Samuel ofreció una mueca vacía. No puedo darte nombres. Pero sé que hay quienes no quieren que las cosas mejoren. El nerviosismo aumentaba. Sofía miró a su madre, esperando que la lógica regresara, que la unidad que habían comenzado a construir no se desmoronara ante esa nueva complicación. Elena sintió la preocupación en la mirada de Sofía y apretó su mano, como si así pudiera ofrecerle fuerza. Tal vez debamos averiguar lo que él dice, sugirió Elena con firmeza, dándose cuenta de que las viejas heridas no podían sanar si no se enfrentaban. La gente murmullaba, el ambiente cargado de expectación. Sofía respiró hondo, permitiendo que la determinación se mezclara con el temor. Si esto es cierto, necesitamos unirnos más que nunca. No dejar que el miedo nos detenga una vez más. Cuando miró a Samuel, vio algo más allá de la complicidad del pasado, había una posibilidad de cambio. Pero, por favor, demandó, no me hagas arrepentirme de decidir escucharte. Samuel asintió, y por un instante, la energía entre ellos parecía transformarse. Pero con la promesa de nuevas respuestas también llegaba una sombra de incertidumbre. Las promesas de la comunidad estaban en juego, y aunque Sofía se sentía valiente, una pregunta comenzó a gestarse en su mente. ¿Estaría realmente lista para enfrentarse a los fantasmas del pasado que todos parecían preferir ignorar? La feria, que una vez fue un símbolo de celebración, ahora se había convertido en un escenario de secretos y revelaciones. Así, mientras la multitud se agolpaba y el destino de la rifa pendía de un hilo, un nuevo mensaje llegó al teléfono de Sofía, un recordatorio de que no estaba sola en este enredo. Lo que estás a punto de descubrir cambiará tu vida para siempre. Y en ese instante, Sofía sintió que el camino hacia la verdad comenzaba a dibujarse frente a ella, como un sendero cargado de espinas. ¿Estaba lista para seguir adelante o se detendría ante la verdad que le esperaban? Las luces de la feria brillaban con intensidad, pero para Sofía, todo se desdibujaba en una neblina de inquietud. Samuel se había convertido en el catalizador de un torbellino emocional que deshacía los hilos de su nueva vida. El murmullo de las risas y juegos quedaba distante, como un eco lejano que apenas comenzaba a desvanecerse. Todo a su alrededor parecía mirar, esperando una señal. ¿Cuál es tu plan, Sofía?, murmuró Elena, aprovechando un instante en que los murmullos se redujeran. No puedes dejar que esto te consuma. Lo que tienes en mente es más importante que esos secretos. Sofía sintió el peso de las palabras de su madre, como un abrazo cálido que también contenía una advertencia. Sé que debo actuar, respondió, mientras su mirada se perdía en el rostro de Samuel. Las memorias compartidas comenzaron a surgir, los días de risas y juegos, las promesas de una amistad eterna. Pero también le recordaban la traición que había dejado cicatrices profundas. ¿Y si Samuel dice la verdad? ¿Y si hay alguien detrás de todo esto?, pensó, mientras su mente giraba entre la incertidumbre y la esperanza. La idea de que el dinero de la rifa pudiera haber sido manchado por la corrupción causaba en su pecho una mezcla de repulsión y necesidad de justicia. ¿Disculparte? ¿Eso es lo que quieres?, interrumpió con voz firme, volviendo su atención hacia Samuel. Han pasado años, y de repente, ¿me presentas esto? ¿Cómo sé que no buscas aprovecharte de la situación? La duda llenaba su voz, pero también había una fisura en su determinación que lo hacía aún más vulnerable. Samuel se plantó, su mirada sinceramente dolida. Desearía haber hecho las cosas de otra forma, pero nunca fue mi intención hacerte daño. Ahora estoy aquí, y te pido que confíes en mí, aunque sea un poco. Quiero hacer lo correcto. Por eso te encuentro, para ayudarte y corregir lo que está mal. Sofía deseó creerle. La luz de sus ojos parecía brillar con una determinación auténtica, pero el rayo de esperanza se mezclaba con el temor. ¿Cómo saber qué era verdad? La multitud a su alrededor comenzaba a murmurar más fuerte, las miradas curiosas aumentaban, y el pulso de la feria, que antes vibraba con alegría, se tornaba tenso. De repente, una voz irrumpió desde el fondo, resonando como un trueno. No deberían confiar en él. Todos giraron hacia la fuente del grito,
encontrándose con un hombre de pie sobre una caja de madera. Su expresión era dura, la línea de su mandíbula marcada con preocupación. Samuel es parte del problema, no de la solución. ¿Acaso creen en sus cuentos? Ese es el mismo chico que los abandonó a su suerte. Sofía sintió como una ola de confusión la envolvía. Al mirar de nuevo a Samuel, vio cómo su rostro se confundía entre la sorpresa y la defensa. ¿Por qué ahora? ¿Sabes algo que no has contado? Le preguntó, la voz entrecortada. Porque me duele ver cómo están jugando con la confianza de nuestra comunidad, replicó Samuel con firmeza. Fue como si un río turbulento de emociones comenzara a fluir libremente. Sofía se sentía atrapada en un laberinto de lealtades divididas. Los rostros conocidos de la multitud se transformaban en figuras difusas, y el ruido se convertía en un murmullo ensordecedor en su mente. ¡Basta!, gritó, cerrando los ojos, tratando de apaciguar la tormenta que se cernía sobre ella. Necesito averiguar la verdad. Si hay algo oculto, lo descubriremos juntos. Samuel asintió con un brillo de esperanza en su mirada, mientras que el hombre que había alzado la voz maldijo suavemente, dudando, como si viera una tormenta inminente en el horizonte. Elena se acercó, tomó la mano de Sofía y la miró profundamente. Sea lo que sea, enfrentémoslo juntas. Pero ten cuidado, cariño. A veces las verdades son más oscuras de lo que imaginamos. Mientras Sofía miraba a su madre, una nueva resolución encendía el fuego dentro de ella. La búsqueda de la verdad iba más allá de la rifa, era un viaje hacia el corazón de su comunidad, hacia el núcleo de su propio ser. Vamos a descubrirlo, declaró Sofía, su voz más fuerte que nunca. Pero, en ese momento exacto, el teléfono nuevamente vibró en su bolsillo. Al revisar la pantalla, notó que el mensaje venía de un número desconocido. Lo que estás a punto de descubrir no solo cambiará tu vida sino también el destino de todos en esta comunidad. El corazón de Sofía se detuvo por un instante, y una pregunta aterradora se instaló en su mente. ¿Qué tipo de verdad estaba a punto de desenterrar? ¿Qué secretos realmente se escondían bajo la superficie? Sabía que el viaje apenas comenzaba y que sus decisiones podían alterar el curso de sus vidas para siempre. Sofía sintió que el pulso de su corazón latía con más fuerza que nunca. El mensaje misterioso retumbaba en su cabeza mientras ella miraba a su alrededor. Las luces de la feria seguían parpadeando, los gritos de niños llenaban el aire, pero para ella todo parecía un telón de fondo en el que ella solo era una sombra. ¿Quién será?, murmuró más para sí que para Elena, tratando de esconder la ansiedad en su voz. ¿Qué dice?, preguntó su madre, sus ojos entrecerrándose en un gesto de preocupación. Solo un número desconocido y un mensaje extraño, contestó, sintiendo que las palabras se atragantaban en su garganta. Sofía se volvió hacia Samuel, quien observaba la escena con expresión tensa. ¿Tienes alguna idea de quién podría ser? ¿Sabes algo que no me has contado? No, Sofía. Te lo prometo, no tengo idea, respondió él, pero su voz llevada por el viento sonaba más apagada de lo que esperaba. La multitud aún murmuraba y la tensión en el aire se agrandaba. Sofía sentía que el tiempo se detuvo mientras contemplaba su próximo paso. Las imágenes de su infancia, de la comunidad que siempre había amado, comenzaban a entrelazarse con la aparición de Samuel y el oscuro mensaje. Todo se sentía como una trampa. Dame el teléfono, Sofía, insistió Elena, inclinándose hacia adelante, buscando una respuesta en el rostro de su hija. No, mamá. Tengo que averiguarlo por mí misma. Este secreto puede ser más grande de lo que todos imaginamos. Sofía se sintió impulsada por una mezcla de miedo y valentía. Ella sabía que debía seguir adelante, no solo por ella misma, sino por todos los que la rodeaban. Voy a verificar el número, sugirió, el nervio paralizándola un instante, pero la curiosidad la empujaba a dar el siguiente paso. Con mano temblorosa, comenzó a teclear en su teléfono, la pantalla iluminándose tenuemente en la noche. Mientras tanto, el hombre que había gritado anteriormente se acercó nuevamente, su mirada decidida. Sofía, no estás entendiendo. Es peligroso. No solo estás jugando con cuestiones del pasado, sino que estás poniendo en riesgo a toda la comunidad. Escuchar a Samuel puede costarte más de lo que crees. Basta. Sofía le interrumpió, furiosa. No voy a dejar que nadie me diga qué debo hacer. Tengo derecho a descubrir la verdad. Era un grito de desafío, un eco de su corazón decidido a no ceder. Al mirar a su alrededor,
Vio cómo la gente comenzaba a murmurar, más interesada que nunca en el drama que se desarrollaba ante ellos. Las risas y los juegos que antes solo parecían un fondo distante ahora se mudaron al centro de su atención. Sofía se encontró en la encrucijada, rodeada de rostros que reflejaban preocupación, curiosidad y miedo. ¿Qué contiene esa verdad, Sofía?, le preguntó Samuel, su voz un susurro tenso. Ella lo miró, su expresión desafiante se encontró con la vulnerabilidad de él. Solo quiero protegerte, añadió, pero sus palabras sonaban vacías ante la tormenta que se avecinaba. El teléfono vibró de nuevo, esta vez era un segundo mensaje, casi como un presagio: las respuestas no son lo que crees. La verdad duele, pero es necesaria. Las palabras danzaban en la pantalla con un aire de misterio. ¿Qué significa eso?, murmuró, abrumada. Sus dedos temblaron dándole un golpe de estrés. Elena posó su mano en el hombro de Sofía, un gesto de apoyo, pero la oscuridad de la inquietud llenaba el aire entre ellas. Fue en ese instante cuando se oyó un grito desgarrador más allá de la multitud, interrumpiendo el bullicio. Los murmullos se convirtieron rápidamente en gritos de pánico. Sofía, por instinto, giró hacia la fuente del caos. Fue cuando el caos empezó a desenredarse, y todo cobró sentido. Un grupo de personas emergía de la niebla del estado de alerta, señalando con dedos temblorosos hacia lo que parecía ser un accidente o algo peor. La urgencia la invadió, y en su ser se encendió un nuevo fuego. Las luces de la feria podrían ser el telón de fondo de algo que había superado lo que pensaba. La verdad estaba a punto de revelarse, y su destino, junto al de su comunidad, pendía de un hilo. «Ven», gritó Sofía a Samuel, su voz firme mientras comenzaba a avanzar hacia la multitud en caos. «No tenemos tiempo que perder. Hay algo más aquí, y yo no voy a permitir que nadie más salga herido». Con cada paso hacia lo desconocido, se sentía más decidida, más viva. La verdadera búsqueda de la verdad estaba por comenzar, y a medida que su corazón latiendo contaba con su impulso, una pregunta resonó por encima de todos los gritos: ¿qué descubrirían hoy que cambiaría su camino para siempre? Sofía avanzó entre la multitud, su corazón martillando en su pecho. Las luces de la feria, que antes parecían coloridas y alegres, ahora se habían convertido en un espectáculo inquietante, iluminando rostros pálidos y asustados. Aquella unión de energía y ansiedad la empujaba a moverse más rápido, a buscar el origen del alboroto. «¿Qué está pasando?», preguntó en voz alta a una mujer que pasó corriendo, con lágrimas en los ojos. La mujer, sin detenerse, solo atinó a gritar: «Un accidente, alguien cayó, no sé, es terrible». Sofía se detuvo un instante, la realidad de sus palabras le dio un golpe en el estómago. ¿Quién había caído? ¿Por qué estaba sucediendo esto en la noche que se suponía feliz? El miedo a lo desconocido la envolvió. El pensamiento de cualquier persona que pudiera estar herida, especialmente a alguien de su comunidad, le provocó un sudor frío. Samuel corrió a su lado, su rostro reflejaba la misma inquietud. «Sofía, deberíamos alejarnos de aquí», le sugirió, pero ella lo ignoró. No podía. No quería ser parte de la multitud que solo miraba, necesitaba actuar, encontrar respuestas. Pronto llegaron al centro del desorden. Un grupo de personas se agachaba alrededor de un hombre, que yacía en el suelo, inmóvil. Sofía sintió que sus piernas se volvían de plomo. Al acercarse, reconoció a don Miguel, el anciano que siempre estaba en la plaza vendiendo dulces. Una mano temblorosa fue a cubrirse la boca. «Don Miguel», exclamó ella. Pero el hombre no respondía. «Llama a una ambulancia», gritó una voz entre la multitud, y el caos se multiplicó. La gente empujaba para llegar más cerca, pero Sofía se mantuvo en su lugar, sintiendo como su corazón se rompía. No podía permitir que el miedo la paralizara. Mientras la confusión crecía, el hombre que antes había advertido a Sofía apareció a su lado, su rostro lleno de preocupación. «Esto es lo que te decía. No estás a salvo aquí. Este lugar, hay más de lo que parece». Su tono grave atrapó la atención de Sofía, que dejó de pensar en el dolor de don Miguel y comenzó a preguntarse qué quería decir. «¿Qué sabes? ¿De qué hablas?», demandó Sofía, con una voz que parecía más fuerte de lo que se sentía. «Existen asuntos oscuros en esta comunidad. No creas que estas cosas suceden solo por accidente», dijo el hombre, mirando a su alrededor como si temiera que alguien pudiese oírlo. Sofía sintió una punzada de confusión.
Nunca había imaginado que las luces brillantes de la feria pudieran ocultar secretos tan profundos como los que él insinuaba. Mientras buscaba las palabras adecuadas, el ruido de una ambulancia se escuchó a lo lejos, acercándose con rapidez. Pero antes de que pudiera formular otra pregunta, Samuel la tomó del brazo. Sofía, mira, dijo él, señalando hacia un lado. Un pequeño grupo de personas había comenzado a murmurar sobre algo que se había encontrado cerca de don Miguel. Era un objeto brillante entre el barro y la hierba, como una pequeña caja metálica. Los murmullos se transformaron rápidamente en gritos, y Sofía, sintiéndose obligada a saber, corrió hacia la escena. Cuando se agachó para ver mejor, su pulso se aceleró. ¿Podría ser lo que pensaba? Sería la clave para desentrañar todo lo que había estado sucediendo en su pueblo. El hombre del aviso también se acercó, y su rostro mostraba una mezcla de miedo y expectativa. No deberías tocarlo. Podría ser peligroso, advirtió. ¿Qué es? Preguntó Sofía, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia lo desconocido que la rodeaba. Y mientras su mano se extendía hacia la caja, un escalofrío recorrió su espalda. Algo en su interior sabía que, al abrirla, nunca volvería a ver su mundo de la misma manera. Espera, Sofía, gritó Samuel, pero ya era demasiado tarde. La decisión estaba tomada. Como un abusado resorte, levantó la tapa y el sonido metálico resonó como un trueno en medio del bullicio. Pero lo que encontró en su interior cambiaría todo para siempre. En ese instante, la atmósfera se cargó con una energía que vibraba de miedo y asombro, y Sofía supo que estaba a punto de descubrir no solo la verdad de don Miguel, sino también la conexión oscura que unía a su comunidad con su propia familia. La pregunta en su mente se transformó en una certeza apremiante. ¿Qué es lo que de verdad está en esa caja y qué secretos revelará sobre nosotros? Y así, en un eterno instante, el futuro de Sofía empezó a desmoronarse, llevándola hacia un abismo lleno de revelaciones y nuevas identidades. Sofía sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. La tapa de la caja se apartó lentamente, y pese al bullicio de la multitud, solo el sonido metálico resonó en su mente. Se agachó más, sintiendo la brisa fría en su rostro y los ojos de todos enfocados en ella. Al abrirla, ante sus ojos deslumbrados, yacía un pequeño objeto envuelto en un pedazo de tela deshilachada. Con manos temblorosas, levantó el paño. Era un medallón, fino y desgastado, con grabados que parecían danzar en la luz. Había algo familiar en él, algo que hacía que su corazón latiera más rápido. El hombre de antes se acercó aún más, casi a su lado, su voz baja y urgente. Ese es un símbolo antiguo, conocido por conectar a las familias con sus secretos. Conectar a las familias, repitió Sofía, su mente tratando de comprender. ¿Qué sabes tú de esto? Más de lo que crees. Este medallón podría ser la clave que busca. Pero antes de que pudiera continuar, un grito desgarrador interrumpió la escena. Sofía giró la cabeza. Era Samuel, que apuntaba con un rostro de terror hacia la caja. Algo más brillaba dentro de ella, algo que había pasado desapercibido en su primera mirada. Ahí, en la oscuridad de la caja, había un pequeño trozo de papel, arrugado y manchado. Sofía sintió una inquietante atracción hacia él. Sin dejar de lado el medallón, extendió la mano nuevamente. Mientras sacaba el papel, el murmullo de la multitud se intensificaba. Sus corazones parecían resonar al compás del miedo que crecía. Abrió el papel con cuidado, las palabras comenzaron a cobrar vida frente a ella. Querido hijo, si encuentras esto, significa que ha llegado el momento de descubrir lo que nos une. Las letras estaban escritas con una caligrafía que le pareció extrañamente familiar, y el mundo a su alrededor se desvaneció. ¿Por qué lo guardó?, murmuró en voz baja. Samuel la miraba, su preocupación transformada en confusión. ¿Qué dice? Pero ella estaba demasiado atrapada en la revelación. Don Miguel, su conexión, su pasado, todo empezaba a entrelazarse en su mente. Era como si los ecos de su infancia resonaran en el aire, llevándola a una verdad que nunca imaginó. El hombre de las advertencias dio un paso adelante, impaciente. Escúchame, Sofía. Este no es un simple accidente. Alguien está detrás de todo esto, y el medallón, el papel, son solo una parte del misterio. Los murmullos de la multitud se transformaron en un clamor. Sofía observó rostros perplejos envueltos en tensión, cada uno anhelando respuestas. Su corazón latía como un tambor, pero no sabía hacia dónde girar. ¿A quién debo temer?
Preguntó con un hilo de voz. El hombre se inclinó hacia ella, sus ojos heridos reflejaban un profundo entendimiento. A veces, los secretos son más oscuros que la noche misma. Respuesta es lo que quieres, lo que buscas, pero recuerda, algunos caminos son peligrosos. ¿Estás dispuesta a seguir? La pregunta caló hondo, atravesando el velo de su temor. Sofía miró el medallón, y luego el papel. Sabía que detrás de cada palabra y cada símbolo, había una historia que le esperaba. El eco de su decisión resonó dentro de ella, el deseo inquebrantable de desenterrar la verdad. Mientras el caos continuaba, Sofía se puso de pie, levantando la mirada hacia el horizonte de incertidumbre. Sí, estoy dispuesta, pero en el fondo, una duda la asaltaba. ¿Qué partes de su vida y de su familia estaba a punto de destruir al buscar la respuesta? Cuando el misterioso hombre la miró, un destello de preocupación brilló en sus ojos. Ten cuidado, Sofía. Lo que busques puede no ser lo que esperas. Y con esa frase resonando en su mente, un escalofrío recorría su cuerpo. En ese momento, ella supo que el camino hacia la verdad sería más oscuro de lo que jamás había imaginado, llevando no solo a descubrimientos, sino a decisiones que cambiarían todo para siempre. Y entonces, una figura oscura emergió entre la multitud, observándola con atención. Ella me está buscando, susurró al viento, dejando a Sofía. Preguntándose si realmente estaba preparada para enfrentar los secretos que se agazapaban en las sombras de su vida. Sofía se sentía como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies. La figura oscura que se cernía sobre la multitud la observaba fijamente, casi como un depredador al acecho. Su corazón se aceleró con una mezcla de miedo y determinación. ¿Quién es él? Preguntó en voz baja, pero la pregunta se la hizo a sí misma, como si las voces de la multitud se hubieran desvanecido en un murmullo distante. El hombre que la había advertido se acercó. Su expresión era grave, casi pidiéndole que no se dejara llevar por su valentía. No lo sé todo, pero puedo sentir que su presencia no es casual, dijo con seriedad. Debe ser parte del mismo juego que está jugando alguien más, una persona que quiere que encuentres lo que está en ese papel. Sofía apretó el medallón en su mano, como si aquello pudiera brindarle fuerza. Ella sabía que el medallón y la carta eran más que objetos, eran pistas de un rompecabezas que había estado escondido en las sombras de su historia familiar. No podía dar marcha atrás, había un fuego dentro de ella que la impulsaba a buscar la verdad. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, viendo al hombre de advertencias esperando a su lado. Debemos encontrar respuestas antes de que sea demasiado tarde. Déjame ayudarte, dijo, extendiendo su mano hacia la carta arrugada. Esto es un camino que no puedes recorrer sola. Justo cuando Sofía iba a acceder, la figura oscura se movió, desapareciendo entre la multitud. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Y si intenta hacerme daño?, murmuró, mirando nuevamente al hombre. Ese es el riesgo que tomamos. Pero primero necesitamos comprender lo que dice esa carta, respondió él, guiándola a un lugar más apartado. Se alejaron del abarrotado centro de la plaza, donde el estruendo de la gente comenzaba a desvanecerse y la calma se hacía más palpable. Una vez en un rincón más tranquilo, Sofía se sentó en un banco, el medallón aún en su mano. La carta estaba sobre sus piernas. De repente, el peso de la incertidumbre la abrumó. ¿Qué tal si lo que descubro cambia todo lo que sé sobre mi familia?, preguntó, con la voz resonando en el aire como un eco. El hombre asintió, comprensivo. La verdad a veces duele, pero es preferible vivir con la verdad que con el espejismo de una mentira. Solo así podremos entender quiénes somos. Sofía sintió una punzada de ansiedad en su pecho. Desdobló la carta con lentitud, cada pliegue revelando más de su historia familiar. Querido hijo, decía más allá de las primeras líneas, como un eco del pasado que reclamaba su atención. Mientras la leía en silencio, sus ojos se llenaron de sorpresa. Frases que hablaban de sacrificios, promesas y secretos escondidos en la penumbra comenzaron a surcar su mente. La carta conectaba a su madre con eventos que nunca había escuchado, revelando que parte de su herencia estaba ligada a miembros de la familia que ella creía lejanas, olvidadas. ¿Ves? Hay más de lo que parece. El hombre la observaba con intención. Ahora debemos entender la conexión entre este medallón y todo lo que dice este mensaje. Puede llevarnos más allá de lo que imaginas. Con cada palabra, la ansiedad de Sofía se convertía en una mezcla de emoción y miedo. Entonces, ¿debemos volver a la plaza? ¿Averiguarlo todo ahora? No exactamente. Primero, necesitamos investigar a esa figura que te observa.
No es un simple espectador, dijo, mirando hacia atrás, asegurándose de que nadie estuviera demasiado cerca, y en ese instante, Sofía supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Dentro de ella, una ardiente determinación surgía. Estaba lista para descubrir la verdad, sin importar cuán oscura fuera. Pero había algo más, la sensación de que el peligro la seguía de cerca. Cuando se levantaron, algo resonó en su mente, una advertencia que le hacía entender que incluso dentro de la búsqueda de respuestas, el camino estaba lleno de sombras. En ese momento, un fogonazo de luz la atravesó. Había algo muy personal, muy cercano, que la conectaba con ese misterioso observador. Sofía, se escuchó una voz familiar a sus espaldas. Ella se giró de inmediato, y en la penumbra, los ojos de su hermana Clara se encontraron con los suyos. «Ten cuidado», susurró Clara, y el resto de su advertencia quedó ahogado en el eco de la multitud. Sofía sintió que el aire se volvía a espesar, y la presión creciente en su pecho le decía que algo monumental estaba a punto de suceder. La vida de Sofía había cambiado radicalmente en un solo día. Todo lo que había creído conocer sobre su familia, su comunidad y su propia identidad estaba desmoronándose ante sus ojos. El eco de la feria aún resonaba en su mente, pero ahora su enfoque estaba en lo que significaba ese medallón, la carta y la figura oscura que la acechaba. Al girarse hacia su hermana Clara, su corazón se apretó de preocupación. «¿Qué haces aquí?», preguntó Sofía, casi sin poder ocultar el temor en su voz. La expresión de Clara era de urgencia. «Escuché que las cosas estaban mal, y hay algo que necesitas saber. Hay secretos en nuestra familia, Sofía. Cosas que han estado ocultas mucho tiempo». El mundo a su alrededor parecía desvanecerse más con cada palabra. Sofía, sintiendo el peso de la verdad en sus hombros, asintió para que Clara continuara. «Es sobre la historia de nuestro abuelo. Él tenía un pasado del que nadie habla y que, de hecho, nos involucra a nosotras más de lo que pensamos», explicó su hermana, mirándola con intensidad. «¿Cómo puede ser posible?». «Todo lo que sabía era sobre su vida aquí, en San Jacinto», dijo Sofía, sorprendida. «Él estuvo involucrado en cosas oscuras, y lo que encontraste podría estar relacionado con ello. Hay más en juego de lo que parece, Sofía. La comunidad no solo necesita respuestas sobre lo que pasó con Don Miguel, hay secretos que podrían cambiar nuestras vidas para siempre». Clara insistió, el miedo y la curiosidad comenzaron a entrelazarse. Sofía miró hacia la plaza, donde la multitud seguía agitada, y el caos parecía calmarse un poco. «Necesito saber más. Necesito descubrir quién es esa figura oscura que nos sigue, y qué papel juega en esto. Pero también me importa nuestra familia y lo que significa este medallón», dijo ella, la determinación brillando en sus ojos. Clara asintió, su expresión se volvió más seria. «Solo asegurémonos de que no vayamos solos. Necesitamos a mamá y a los que realmente se preocupan por nosotras. Ellos podrían ayudarnos a desentrañar esto». Al regresar al bullicio de la plaza, Sofía sintió los ojos de la comunidad sobre ella. Aunque había un aire renovado de aceptación, aún podía sentir las dudas al acecho. Sin embargo, su corazón estaba decidido a no dejar que el pasado las definiera. En el fondo, había una resistencia que comenzaba a nacer en ella. Cuando reunieron a su madre Elena y algunos amigos cercanos, la atmósfera comenzó a cambiar. Las palabras de apoyo fluyeron rápidamente. «Estamos aquí para enfrentar lo que venga, juntas», dijo Elena, con una luz que brillaba en sus ojos. «No importa lo que el pasado nos traiga, lo enfrentaremos como familia». A medida que compartieron lo encontrado, la comunidad se unió, sintiendo que la historia de Sofía y Clara se entrelazaba con la suya. Una ola de solidaridad cubría el pequeño pueblo de San Jacinto. Poco a poco, todos comenzaron a abrirse, compartiendo secretos, historias de sus antepasados, recordando que el miedo compartido podía convertirse en valentía colectiva. Elena tomó el medallón entre sus manos, miró a sus hijas y sonrió. «Esto es más que un objeto. Es una conexión con quienes somos y con lo que queremos ser». Con un renovado sentido de propósito, Sofía llevó a todos hacia el lugar donde había encontrado el medallón. Sabía que al enfrentar el estigma, al abrir la puerta a lo desconocido, estaban dando el primer paso hacia la reparación. De pronto, todos se sintieron parte de un mismo legado. Mientras la multitud se agolpaba a su alrededor, Sofía comprendió que su comunidad no solo estaba unida por la tragedia, sino también por el deseo de descubrir la verdad y sanar heridos pasados. Los murmullos se apagaron en un silencio reverencial cuando Sofía levantó el medallón. «Hoy, comenzaremos a reconstruir no solo nuestro futuro, sino el de todos los que nos rodean», declaró,
la energía en su voz contagiando a cada persona allí presente. La figura oscura que había acechado las sombras iba a ser confrontada. Y aunque el camino hacia la verdad aún estaba lleno de desafíos, Sofía sintió que no estaba sola, con el apoyo de su familia y la comunidad sólida a sus espaldas, se dio cuenta de que también portaban un legado de resiliencia y amor. Y eso era lo que realmente importaba, la risa de los niños resonaba, la música vibraba y la feria cobraba vida nuevamente, pero ahora todo era con un nuevo propósito. Sofía sonrió, su corazón lleno de esperanza. Se sentía fuerte, lista para enfrentar lo que viniera, sabiendo que juntas, como familia, podrían desentrañar cualquier verdad que se interpusiera en su camino. Ahora, necesitas suscribirte al canal Imperdible. Dale un mayúsculo like ahora mismo para alimentar al algoritmo. Es el momento de mostrar tu apoyo, porque esto es solo el comienzo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final que nos trae tanto a colación. No esperes ni un segundo más para compartir con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. El poder de la comunidad comienza contigo.